Muy buenos días, hermano, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Jacobo Alvarenga de la Iglesia Bautista Castillo Fuerte. En esta mañana quiero comenzar un breve estudio, las lecciones de verdades básicas de la Biblia para recién convertidos. Espero con todo mi corazón que sea de alguna ayuda para usted. Si usted tiene el libro, pues tiene que abrirlo en la primera página y comenzar este estudio. La primera lección que vamos a ver en esta mañana se titula Lo que yo era antes de ser salvo. Entonces vamos a comenzar en esa primera parte. La palabra de Dios no elogia lo que yo era antes de que Dios me salvó, pero lo que dice es cierto y correcto. Entonces en esta mañana estaremos estudiando en un breve momento lo que yo era antes de ser salvo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer nada más? Si usted ya tiene su libro, entonces usted tiene que estar listo con su hojita ahí en mano y vamos a comenzar en este estudio breve de la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer versículo que tenemos que buscar? Es Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y también usted debe de buscarlo en la palabra del Señor si usted tiene una Biblia. Dice la Biblia: todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es la respuesta que usted tiene que poner ahí? Yo era como una oveja descarriada. La número 2. ¿Qué era yo antes de ser salvo? Yo era vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo era según la Biblia? Yo era un pecador. Ahora vamos a ver el siguiente versículo que está en Romanos 5:6. Dice la Biblia: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí tenemos dos palabras. Dice que yo era un débil, ¿verdad? Era un débil y también que era un impío. Eso dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos antes nosotros? Éramos enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces allí en la siguiente respuesta vamos a escribir nosotros en Romanos 5:10: yo era enemigo de Dios. Yo era enemigo de Dios, según ese pasaje. Tenemos ahí en 1 Timoteo 1:15, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo se consideraba el apóstol Pablo? Dice él: yo era un pecador. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:1? Dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo dice la Biblia que estábamos según este versículo? Dice que yo estaba muerto. La respuesta que usted tiene que colocar ahí es que yo estaba muerto en delitos y pecados.
El siguiente versículo, ¿qué más dice la Biblia? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como dice la Biblia que también nosotros éramos desobedientes. ¿Cuál es el siguiente versículo que vamos a ver? ¿Verdad? Dice la Biblia entonces, primero que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:2 dice que yo seguía a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Ahora vamos a ver San Juan 3:18. San Juan 3:18. Yo lo estoy haciendo así un poco rápido porque para que el video no sea tan largo, pero ustedes, pues por supuesto, ahí usted tiene que estudiar en la palabra de Dios. San Juan 3:18. ¿Qué dice la Biblia? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo estábamos entonces, según la Biblia, San Juan 3:18? Como incrédulo yo estaba condenado. La respuesta ahí estaba condenado. Vamos a ver más adelante lo que dice San Juan 3:36. ¿Qué dice San Juan 3:36? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice ella, la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que dice la Biblia que había sobre una persona sin Cristo? La respuesta ahí sería la ira. La ira de Dios estaba sobre mí porque yo no creía en Jesucristo. Ahora vamos a buscar en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, todos han pecado. Debo reconocer que soy un pecador. Pero aparte de ser un pecador, dice la Biblia también que estaba destituido de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver otro pasaje, y este pasaje personalmente lo considero uno de los versículos más duros en la palabra de Dios, que fue expresado por el Señor Jesucristo, y se encuentra en San Juan 8:44. San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso dice la Biblia en San Juan 8:44. Entonces, según este pasaje, el diablo era mi padre. Cuando una persona no tiene a Cristo, ¿verdad?, no puede decir que Dios es su padre, sino que el diablo, dice la Biblia, que es el padre de una persona sin Cristo. Ahora vamos a ver el siguiente versículo de Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo espero que usted también pueda ir buscando en la palabra del Señor, y recuerde que este es el primer video de prueba y yo se lo voy a hacer llegar, y espero que ustedes me den su comentario o me digan si tengo que hacerlo más despacio para que usted lo pueda estudiar en casa. Efesios 2:12.
Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos sin Cristo? ¿Qué vamos a llenar en la libretita? Yo estaba sin, la palabra que usted va a escribir ahí, sin Cristo. Luego alejado de la ciudadanía, y luego y seguidamente ajenos a los pactos. Seguidamente usted debe escribir, estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo, según Efesios 2:12. Para terminar, vamos a leer Efesios 2:13 también. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar, dice la palabra de Dios, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Espero que esta corta lección sea de bendición a su vida. Dios le bendiga.